Vamos con la enseñanza en esta oportunidad, continuando con esta serie, la geografía de Dios, la geografía de Dios. Y hoy vamos a hablar de los valles. El cristiano tiene que recorrer de manera inevitable esa geografía, porque a través de esa geografía es que Dios trata con nosotros y Dios forma en nosotros muchas cosas en nuestro corazón. Nos enseña a confiar, nos limpia, nos purifica, nos santifica, etcétera. Y nosotros literalmente debemos estar dispuestos a recorrer esos caminos. Y tenemos que analizar lo que significan hoy los valles. Entonces vamos del monte, ya hablamos de los montes y lo que significa el monte. Eh, Ahora vamos del monte al valle y vamos a hablar en esta oportunidad de los valles. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 9, por favor. Libro de Marcos capítulo 9. Vamos a leer allí desde el versículo 2 en adelante. Dice la palabra: 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Amén. Muy bien. El monte, geográficamente hablando, es un lugar que es como una hondonada. Podríamos decir que el monte es lo contrario a una meseta. La meseta es una llanura grande, elevada, como donde se encuentra la ciudad de Bogotá. El valle es lo contrario, es una zona plana, pero es hundida. Entonces, al monte usted sube, al valle usted baja. Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Quiénes fueron las personas que se vieron en la transfiguración? ¿Quiénes fueron? Moisés y Elías. Pero si usted analiza la vida de Moisés y de Elías, literalmente se va a dar cuenta que estos dos hombres recorrieron toda la geografía de Dios. Ellos supieron que era estar en un monte con Dios y ver lo sobrenatural de Dios, pero también supieron en su vida, tuvieron que vivirlo, que era estar en un valle y sufrir humillación y sufrir dolor y sufrir vergüenza. No es casualidad entonces que fueran Moisés y Elías los mencionados aquí en esta enseñanza y quienes aparecen en esta transfiguración. Recordemos que Moisés estuvo en el monte Sinaí, en la misma presencia de Dios.
escuchó a Dios, habló con Dios, recibió instrucciones de Dios, pero después tuvo que bajar a un valle, al valle de la idolatría en la que el pueblo había caído y experimentar el dolor, la frustración, la tristeza, la rabia. Y Elías, por su parte, después de haber estado en el monte Carmelo, usted puede leer Primera de Reyes capítulo 19, y después de haber experimentado en el monte Carmelo el poder de Dios, de una manera sobrenatural como ninguna otra persona, a su oración, a su clamor, Dios responder. Cómo hizo llover fuego del cielo para dejar avergonzados a todos los idólatras, a los profetas de Baal. Este hombre tuvo que descender a un valle de temor, de miedo, de angustia, de dolor. Y este hombre tuvo que bajar a ese valle huyendo de una mujer llamada Jezabel que lo amenazó de que lo iba a matar. Y se escondió. Entonces aquí tenemos una enseñanza muy clara, y es que Dios es Dios de los montes y Dios de los valles. Estos discípulos escogidos por el Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron una experiencia sobrenatural en un monte alto, dice la palabra, y los llevó aparte solos a un monte alto. Estuvieron en el monte, pero después ellos mismos tuvieron que descender a un valle donde vivieron vergüenza. Esto hace parte de la geografía de Dios, mis hermanos. Hay gente que Dios la está llamando a entrar en un monte. Hay gente que Dios le está llamando a subir a un monte. Pero hay gente a la que Dios la está llamando a bajar del monte para entrar en un valle. Y eso es inevitable. Es inevitable. Usted no lo va a poder evitar. ¿Y cómo descendieron estos discípulos a un valle? Escuche, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, escuche, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Este versículo 18 está hablando del fracaso de los discípulos. Tuvieron un fracaso. Intentaron, pero fracasaron. Y sorprende este fracaso porque el Señor les había dado poder. En el capítulo 3, versículo 15 usted lo lee, y en el capítulo 6, versículo 13 también usted lo lee, del mismo libro de Marcos. No pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y esta palabra generación que el Señor utiliza aquí no hace referencia solo a los discípulos, sino a toda la gente incrédula que estaban alrededor disfrutando de los fracasos o de ese fracaso que los discípulos estaban viviendo en ese momento.
pasaron por un valle de vergüenza. Y los valles hoy, siglo XXI, para usted y para mí, son situaciones que Dios permite que pasemos. Son situaciones que literalmente Dios permite que vivamos. Valles. Valles. Y dentro de los discípulos estaban Pedro, Jacobo y Juan, que acababan de ver la transfiguración del Señor y de recibir una revelación del Señor con respecto a Elías, cuando les dijo en el versículo 12, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y les revela una verdad que hasta el momento no había revelado el Señor. Habían estado en un monte alto con el Señor. Habían tenido una experiencia sobrenatural con Cristo. Vieron a Moisés y a Elías. Los demás discípulos jamás tuvieron ese privilegio, pero ellos lo vivieron. Entonces tuvieron una experiencia gloriosa en el monte, pero tuvieron que descender a un valle, el valle de la vergüenza. Tuvieron una experiencia difícil. ¿Y acaso así no nos pasa a nosotros? Escuche la enseñanza que le doy en esta noche. Después de cada tiempo de exaltación, es normal que seamos llevados hacia abajo y de una manera inesperada, con urgencia, hacia experiencias que no siempre son bellas o poéticas o emocionantes. El peso de la cima de la montaña es evaluada, escuche, es evaluada o evaluado por el duro trabajo y el duro caminar y el pasar por un valle. Pero es en el valle que nosotros tenemos que aprender a vivir para glorificar a Dios. Porque en el monte vemos su gloria, pero nunca vivimos para su gloria en el monte. Es en el valle donde aprendemos a glorificar a Dios de una manera sobrenatural. Es en el valle donde somos humillados y encontramos el valor de nuestra verdad en Dios. Es en el valle de la humillación donde nuestra fidelidad va a ser probada y revelada. Es en el valle cuando somos humillados donde literalmente el Señor nos lleva a crecer y a madurar. Es en el valle donde usted va a aprender a adorarlo a Él sin condición de absolutamente nada. Es en el valle donde el Señor le va a enseñar a usted a estar contento en toda situación y en todo lugar. Cuando el apóstol Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento en la abundancia y en la escasez, lo dice fruto de haber pasado valles, fruto de haber sido humillado. Usted se encuentra con gente que amenaza a Dios. Imagínese usted, se atreven a amenazar a Dios. No, 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 no. Qué pena, Señor, pero si tú no sanas a mi hijo, yo me voy a alejar de ti. No, 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 no. Si tú no me traes a mi respuesta a esta situación X o Y, o si tú no me abres esta puerta o aquella, yo no me voy a consagrar. Es más, ni vuelvo a la iglesia. Esa es la gente, hermano, que tiene un ego tan grande que suben a Monserrate no para conocer, sino para ver cómo se ve la ciudad de Bogotá sin ellos. Y la mayoría de nosotros
Podemos hacer cosas correctas y santas y estarnos sintiendo siempre muy buenos. Y usted encuentra gente que cuando es probada lo primero que hacen es: pero yo qué estoy haciendo de malo, pastor, yo no estoy haciendo nada malo, ay, pero yo me estoy portando a bien, yo estoy haciendo todo lo que se me indica, estoy obedeciendo al Señor, estoy dispuesto, no entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Y yo miro a esta persona y digo: le hace falta pasar un valle para que entienda que las cosas no son por sus méritos. Hay un egoísmo natural en nuestros corazones que nos lleva a cuestionarnos este tipo de cosas. ¿Pero en qué me estoy equivocando? ¿Pero yo qué estoy haciendo mal? Hermano, podemos ser pasados por valles en el momento menos pensado de la vida. Y eso hace parte de la geografía de Dios. Así como usted cuando se va a viajar va a encontrar zonas planas, subidas y bajadas. Y en el caminar con Dios es inevitable. Los valles hacen parte de la geografía de Dios. Pedro, él pensó, él pensó, él creyó, le pareció, opinó que lo mejor sería para ellos permanecer en el monte. Pero el Señor Jesús los toma a los tres y se los lleva para abajo y los pasa por el valle. En el valle es donde entendemos muchas cosas que en el monte no se entienden. Porque en el monte el Señor se revela de una manera, pero en el valle se revela de otra manera. Y Dios permite que usted y yo tengamos experiencias en su presencia para que podamos reforzar nuestro conocimiento, el conocimiento de su poder y de su gloria para enfrentar el día a día. Y muchos creyentes solo anhelan una experiencia más con su poder sobrenatural. Háblame, tócame, mírame, Señor, aquí estoy, glorifícate. Desean una reunión dominical inolvidable, una vigilia sobrenatural, un milagro más, una bendición más, una puerta abierta más. Lo anhelan, lo desean, pero nunca abren los ojos al mundo en el que viven para dejar fluir el agua de vida que Dios ha puesto en nuestros corazones. Para que esa agua fluya a través de nuestros testimonios y ejemplo de vida a otros que están sedientos y que no le conocen. Entonces, las experiencias que nosotros tenemos con Dios, pequeñas, grandes, deben ser compartidas, pero eso lo hace la gente cuando ha pasado por valles. Por eso Dios muchas veces, hay muchas razones, pero esa es una por la que Dios nos tiene que pasar por un valle. Se necesita pasar por el valle de la humillación. Se necesita, señoras y señores. No se crean ese evangelio exitológico, ese evangelio de exitología y superación personal y liderazgo, donde le meten en la cabeza que usted es un campeón. Lo hemos dicho hasta el cansancio, usted no tiene ningún corazón de león, ningún corazón de campeón, ni puede cambiar las estrellas, como predican por ahí muchos. Es Dios en usted quien puede cambiar las cosas. Es Cristo en usted quien puede cambiar las cosas y llevarlo a niveles que usted nunca imaginó. Y mientras nos gritan en muchas predicaciones, embombando el ego y emocionando a la gente que nosotros somos campeones y nacimos para vencer, el Señor nos recuerda en su palabra que el corazón es traicionero y desesperadamente malo. Hoy se lo digo a usted, su corazón es traicionero y el mío es traicionero y desesperadamente malo. ¿Usted se siente buena, señora? Recuerde que su corazón es traicionero y desesperadamente malo. Lo dice la palabra. Mi corazón es traicionero y desesperadamente malo. Recuerde eso cuando usted se sienta bueno, porque se está portando bien, porque sirve en una iglesia, porque se conecta a un devocional,
Usted necesita pasar por un valle. Y vamos a pasar valles. Eso es inevitable, porque es parte de la formación del propósito de Dios y del proceso de maduración y de confianza en el Señor. Usted puede mirar hacia atrás, recordar experiencias que usted ha tenido con Dios y va a encontrar que hasta que usted aprendió quién era Jesús, mediante una respuesta contestada o un milagro, usted se dio cuenta que usted dudaba. Ay, tan buenos que somos para hablar de fe cuando la puerta se abre. Y entonces, ¿cuál era su temor? ¿Cuál era su temor, hermano? Cuando la puerta estaba cerrada, si tiene tanta fe. Cuando usted estaba en el monte o Dios lo lleva a un monte, usted puede llevar una vida sin problemas, sin necesidades aparentes. Pero Dios decide en muchos momentos de nuestra vida llevarnos y pasarnos por valles, enfrentando situaciones, enfermedades, crisis, problemas familiares, sequías espirituales. Hay gente que está seca dentro de las mismas iglesias, están secos, desesperados. Dios mío, esta no es la palabra que a mí me llena. ¿Qué es lo que pasa? Hasta se acusan. Dios los pasa por valles y los pasa por valles y de pronto, de repente, de alguna manera, encuentran un lugar, un predicador, un pastor, una congregación donde dicen, aquí es. Esta es la palabra. Uy, esto me está trayendo libertad. Uy, esto está alimentando mi alma de una manera sobrenatural. Pero si ya lo pasó por un valle, es para que usted tome decisiones y no se quede ahí vacilando. Porque hay gente que pasa por valles y no aprenden la lección. Eso es doloroso, hermano. No, si yo ya pasé un valle de sequía espiritual donde yo sentía que la palabra no me tocaba, no me llegaba, algo pasaba y sí, bonita la palabra y sana doctrina, pero no me transformaba, no me movía y no se quitaban velos, no se pudrían yugos, no se rompían cadenas, como que mi vida estaba estancada, como que mi vida era una monotonía, como que yo iba ahí como por ósmosis, como que empujado por la corriente. Y usted llega a un lugar donde usted encuentra una enseñanza que le trae libertad, que le trae un despertar. Hombre, es para que usted tome decisiones. Yo tengo que estar en ese lugar. Yo no tengo nada que pensar. Tengo que estar en ese lugar. Y tal vez usted sea capaz de dar testimonio ante los demás. Pero ¿cómo somos nosotros en aquellas experiencias que representan para nosotros humillación, dolor, una debilidad de carácter, una enfermedad que nos hace dudar de Dios, un mal hábito que nos esclaviza y nos somete y no sabemos cómo manejarlo y cómo dominarlo? Usted sube al monte y en el monte usted va a experimentar el poder de Dios, el propósito de Dios, el amor, la misericordia de Dios. Pero vamos a pasar valles. Tenemos que pasar valles. Tuve la oportunidad hoy de hablar con alguien. Hablé con un hombre, este hombre estaba muy amargado. Y yo le dije, amigo, usted está pasando por un valle. Y tuvo una situación con una novia con la que terminó hace poco. La muchacha le terminó porque este muchacho no se aguantó después de 8 meses de noviazgo y empezó a pedirle sexo. No, ya era hora, ya 8 meses aguantando. No, 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 ya. Y la muchacha le dijo, no, se equivocó conmigo. El que quiera tener sexo conmigo tiene que ser mi marido, mi esposo. Y yo a usted lo quiero, pero usted no es mi esposo y a Dios no le voy a faltar. Y la muchacha le terminó.
Y este muchacho ha entrado en un estado de depresión y lo ha reflejado con rabia y amargura. Con rabia y amargura. Y yo le dije, usted está pasando por un valle. Dios lo está pasando por un valle y lo va a humillar. Y le va a enseñar que las cosas no son a su acomodo y como usted quiere. Porque Dios está tratando con usted. Mis amados, Dios es Dios de montes, pero también es Dios de valles. Es Dios en lo alto y en lo bajo. Y nosotros no debemos tenerle temor ni a pasar ni a subir al monte, ni a bajar, ni a descender y pasar por valles. Los valles no son lugares agradables. Por eso la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque no son lugares agradables. Y el valle hoy puede ser una época. El valle hoy puede ser un bajonazo espiritual que usted no sabe no sabe cómo retornar. El valle hoy puede ser una situación que a usted lo somete. El valle hoy puede ser una debilidad que usted no sabe cómo controlar, no tiene la fuerza. El valle hoy puede ser una vergüenza que usted vive. El valle hoy puede ser una relación conflictiva que usted está viviendo con alguien y ese alguien le domina, le somete, le causa dolor y tristeza, humillación, vergüenza, incertidumbre. El valle hoy puede ser una enfermedad. El valle hoy puede ser la muerte de un familiar. El valle hoy puede ser una noticia terrible. El valle hoy puede ser una frustración, una decepción. Su esposa le dejó, su esposo le dejó, le engañaron, le mintieron, lo manipularon, lo estafaron, lo robaron, lo calumniaron, lo demandaron. El valle hoy puede ser que su novia lo dejó y no quiere saber nada de usted o su novio. Es usted quien debe reflexionar qué valle está pasando. Quizás usted está pasando por un valle y todo valle de aflicción es un valle de decisión. Escuche, todo valle de aflicción y de humillación es un valle de decisión. Es decir, en los valles tenemos que tomar decisiones. Dios nos lleva a tomar decisiones. Y usted debe tomar una decisión. En el valle es donde usted escoge tener fe. Créame, que en el monte de la transfiguración, lo último que Pedro, Jacobo y Juan necesitaban tener era fe, porque ellos estaban viendo algo sobrenatural. En ese momento ellos no necesitaban fe. Y no podemos decir de Pedro, uy, qué fe la de Pedro que pensó en hacer enramadas. No, él lo hizo emocionado por lo que estaba viendo, por lo que estaba viviendo. Ay, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Es en el valle donde usted tiene que tomar decisiones. Es en el valle donde usted escoge tener fe en Dios. Es en el valle donde usted aprende a entregarle de manera genuina sus dudas, sus angustias, su tristeza, su depresión. Es en el valle. Hay gente que me dice, pastor, yo conozco hace 8, 9 años de Dios y cómo me cuesta trabajo. ¿Cómo me cuesta trabajo, pastor, confiar en Dios? Una mamá me decía, pastor, estoy triste porque mis hijos se crecieron y me tratan como un trapo de basura, de piso, de trapear. Me faltan al respeto, me pisotean. En mi casa todos me tratan mal. De pronto ese ha sido su valle.
Y de pronto por ese valle le está pasando. ¿Para qué? Para enseñarle, para formarle. En el valle nosotros tomamos decisiones, somos procesados, pero tenemos que tomar decisiones. Decisiones de cambio, decisiones de arrepentimiento genuino. En el valle le va a enseñar a usted Dios, escuche varón, lo va a humillar. Usted va a hacer negocios, le van a salir mal. Escuche, escuche. No se me vaya a desconectar. En el valle el Señor le va a enseñar. En el valle le va a enseñar Dios a usted a corregirse, a sacar el mugre, la herrumbre, a humillarse, a morir al yo, al ego. Es en el valle, mis amados. Usted va a hacer negocios y le van a salir mal. No se le haga raro. Golpea puertas y se le cierran. Es más, pueda que usted golpee puertas y Dios permita que se abran, pero qué problemas que se le van a presentar. Qué luchas que va a tener. Qué dificultades. Usted puede tomar decisiones en su vida emocional, psicológica, hacer lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Pero Dios lo va a llevar al valle para enseñarle a obedecer, para enseñarle a morir, para enseñarle a confiar. Quizás usted esté pasando un valle. Hay gente que me pregunta, ¿lo que yo estoy pasando es disciplina, es trato o qué es? Y quieren una respuesta ya. Me respondes ya. Ore. Ay, no, usted siempre con ese cuentico de que ore. Sí, ore, aprenda a orar. Porque usted tiene que madurar y crecer en su discernimiento y no se puede atener siempre a lo que otros le digan. De pronto Dios le está llamando al monte, le va a hablar en el monte, se le va a revelar en el monte y después lo va a pasar por un valle. Porque tenemos que aprender a confiar en Dios cuando se glorifica en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a confiar en Dios también cuando decide humillarnos y procesarnos con dolor. Y no solo a confiar, a amarlo por encima de todas, absolutamente todas las circunstancias que podamos llegar a vivir. Y a muchos de ustedes que están escuchando esta enseñanza, esta serie, a muchos me ha dicho el Señor, a unos los estoy llamando al monte y no han querido subir a la intimidad, a la oración. A muchos los estoy llamando hace rato y creen, están creyendo, escuche, están creyendo que con oraciones de 5 minutos eso es estar en el monte. No, hermanito. Ay, pero yo oro mientras voy manejando la moto. Eso no es estar en el monte. Eso es tener una actitud de oración, hermano. Pero eso no es estar en el monte en intimidad con Dios. Aterricemos. Estar en el monte no es orar y hablarle a Dios mientras usted está bañando, compañero. Estar en el monte no es orar y hablarle a Dios mientras usted está lavando la loza o está mandando a lavar el carro. Y mientras espera que se lo entreguen, usted está ahí hablando con Dios a ratos. No, eso no es estar en el monte. Monte es intimidad. Monte es soledad. Es sacrificio, es intimidad. Es renunciar. Es cerrar la puerta detrás suyo. Usted y Dios a solas. Dios y usted a solas. Eso es monte. Y a muchos Dios los está llamando al monte. A subir al monte no han querido por cuanto no han empezado un proceso con Dios. Porque no han querido. Y a otros Dios los va a pasar por un valle. Van para un valle. ¿En qué está usted? ¿Por qué zona geográfica está pasando usted? ¿En un monte o en un valle?
Hoy hablaba con algunos hermanos y hermanas que estuvimos en oración allá en la iglesia. Y yo les decía, hay temas que Dios los puede hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro. Hay gente que no honra a Dios con sus finanzas y creen que dando una ofrenda cada que quieren, porque es cada que quieren, ahí está funcionando su voluntad. Sin embargo, usted se siente muy bueno, amigo. Usted se siente muy bueno porque sacó un billete de 10,000 y lo dio. Y usted se siente, oh, el chacho, porque dio. Y Dios habla una y dos y tres y cuatro y cinco veces de que con sus finanzas hay que honrarlo, pero usted no lo hace. Usted lo hace a su manera, con Dios nada es a nuestra manera. Dios tiene establecido un método, una forma de hacer las cosas en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y debemos honrarlo como Dios manda. Entonces por eso Dios dice, lo voy a pasar a usted por un valle, amigo. Porque usted no entiende de otra manera. Pedro dice ahí la palabra que leímos que no entendía, el hombre no entendía. No entendía, por eso él tuvo que pasar por valles. Dice el versículo 6 de Marcos 9, porque no sabía lo que hablaba. No sabía lo que hablaba. Y nosotros muchas veces no sabemos lo que hacemos. Hay gente que da una ofrenda con un corazón, hermano, Dios mío, no saben lo que hacen. Ellos se sienten buenos y gloria a Dios por esa ofrenda. Pero pregúntese usted si usted está honrando a Dios con sus finanzas como debe ser. Pregúntese si usted está honrando a Dios realmente como debe ser, porque hay gente que se temita, ese vals no me lo toques porque me matas. Pero pastor, ayúdeme a orar que voy a empezar un negocio, pastor, para que me vaya bien, pastor. No, hermanito, el tema no es así con Dios, nos guste o no nos guste. Por eso muchas veces Dios antes de la reprensión lo llama a usted a un monte. Venga al monte, venga le enseño, venga le hablo, venga le digo cómo es, porque no es como usted está pensando, compañero. Venga le enseño. Pero como le pasó a Pedro, estaba en el monte con el mismo Señor y no entendió lo que Dios le habló. Y descendió y pasaron vergüenza. Entonces Dios dice, lo voy a pasar por un valle. Lo voy a pasar por un valle. A ver si así sí entiende. A ver si así aprende a honrarme y a confiar y a crecer. No podemos evitar la geografía de Dios, hermanos. Y Dios es experto rompiéndonos y destrozándonos el status quo. Lo que nosotros pensamos que debe ser, como debe ser, cuando debe ser, a la hora que debe ser. Dios es experto desbaratándonos eso. Experto. Experto. Nosotros hacemos una vigilia y se planea, hay una programación, hay un orden. Si Dios quiere, desbarata todo eso y la enseñanza que usted tenía se quedó con ella preparada. Y es que el dueño de lo que hacemos en la iglesia es Dios, no una agenda. Nosotros lo hacemos por un orden, una programación. Pero sobre la marcha Dios puede llegar y le pone a usted patas arriba a la vida. Y usted puede tener un negocio tan bien calculado, planeado, programado, planificado, reuniones, prospectos de clientes, nicho de clientela, hacer todo el estudio especializado, contratar expertos y todo lo que usted quiera. Y Dios viene y le desbarata todo eso de un soplido y le dice, no, así no es. Porque Él es experto desbaratándole a usted el status quo, moviéndolo, sacudiéndolo. Y eso es lo que pasa cuando somos llevados a los valles. Muchas veces la confianza nuestra no está puesta en Dios realmente, hermano.
Si a usted mañana le dijeran que lo echan, que no tiene más trabajo, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Qué va a venir a su corazón? ¿En qué estoy confiando yo? Por eso la geografía de Dios es fundamental y es importante. Es fundamental y es necesario pasar por valles, mis amados. Y no solo es necesario, es inevitable. Vamos a pasar por valles. Hay gente que teniendo para dar, no dan, retienen, 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 retienen. Y hablaba con un hombre y me decía, le diagnosticaron cáncer de pulmón y le está empezando el problema hasta ahora, ya pasa noches sin dormir, ya la pipeta de oxígeno que tiene al lado de la cama ya no le sirve. Y este hombre fue un hombre que le retuvo a Dios toda su vida, y ahora sí quiere darle millones. No, amigo, así no es con Dios. Así no es con Dios. Con Dios hacemos las cosas por amor. Por eso, pero si no me nace, si no le nace es porque usted no le ha sido revelado, no le ha amanecido en muchas cosas. Entendimiento de la palabra. Hay gente que obedece a Dios por temor. No tiene sentido. Usted no le está dando a Dios obediencia con alegría. Y Dios ama al dador alegre. Al que agradecido, agradecido le da a Dios. Tiempo, obediencia, amor, todo. Y yo le quiero pedir a usted que ore y le diga al Señor, Señor, en este momento de mi vida, ¿yo por qué estoy pasando? De pronto usted ni está en un valle, ni está en un monte. De pronto está en un desierto. Y esa va a ser la tercera enseñanza de esta serie. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, ten misericordia. Somos tus hijos. Y tú no quieres que nosotros estemos andando confundidos, sin sentido, porque esa es la vida espiritual de mucho creyente. Tú eres el Padre de las luces, dice tu palabra. Tú eres el Dios de luz, de claridad. Ayúdanos a entender el caminar que tenemos, a discernir en el nombre de Jesús. Guíanos, bendito Dios del cielo. Ayúdanos a entender, danos el discernimiento y muéstranos que sí te estamos honrando como tú quieres. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén.